Vietnam, un país pequeño y pobre, cuyo nombre está en la memoria de todos. Símbolo de la capacidad de resistencia del débil frente al poderoso, Vietnam representó el primer fracaso militar de los Estados Unidos, su primera renuncia a imponer su voluntad política por la fuerza. El último día de abril de 1975, con la rendición de Saigón, la dignidad y el coraje de un pueblo se imponían sobre la más moderna e implacable maquinaria bélica. Hasta conseguir ese triunfo, Vietnam había vivido 7 lustros de esfuerzos y de sufrimiento. Ahora, 10 años después, las secuelas de aquella guerra, las lacras sociales, los daños de las armas químicas, el dolor de las víctimas, siguen presentes en la sociedad vietnamita como una pesadilla interminable. Nunca una guerra fue tan larga, tan cruenta, tan sucia como la de Vietnam. Cuatro conflictos históricos se encadenaron, década tras década, sobre un pueblo que siempre luchaba por lo mismo, infatigablemente, por la independencia y la unidad. Japoneses, franceses, norteamericanos, nunca fracasaron tantos enemigos poderosos, uno tras otro, en el intento de doblegar a un país pobre, pero firmemente determinado, como en Vietnam. Pero tampoco fue nunca tan alto el precio pagado por una victoria como en Vietnam. Để cứu vãn cái thất bại của miền Nam Việt Nam, Al verse derrotado en Vietnam del Sur, el imperialismo yanqui escaló la guerra de destrucción contra el norte, con el fin de cortar la ayuda que desde aquí se prestaba a la insurrección en el sur. Pero no consiguieron sus objetivos. Cuanto más nos golpeaban, más dura se hacía nuestra lucha en el sur. Así que los imperialistas yanquis decidieron utilizar su última táctica, que era el empleo de los superbombarderos B-52, que también serían derrotados. Siendo piloto y guardando el cielo de mi país, me enfrenté a los B-52 e incluso derribé uno, en lo que fue la primera victoria de la Fuerza Aérea de Vietnam. Mi determinación en el combate consistía en aplicar las enseñanzas del presidente Ho Chi Minh. Nada es más precioso que la independencia y la libertad. Finalmente, los esfuerzos comunes de toda la nación nos condujeron a la victoria. Primero con la retirada total de los yanquis, después con el logro de ver al país totalmente liberado y reunificado.
Los Estados Unidos llegaron a concentrar 500.000 de soldados en Vietnam del Sur. La más poderosa máquina bélica del mundo descargó toda su furia sobre el pequeño país asiático. La aviación americana arrojó sobre él 14 millones de toneladas de explosivos convencionales, es decir, 22 veces más que el total de bombas empleadas en el infierno de Corea. Se regaron las tierras con defoliantes y los pueblos con napalm. Se extendió la guerra a la vecina y pacífica Camboya, pero todo fue inútil. En 1973, aun sin perder una sola de las batallas que disputó, el ejército norteamericano tuvo que retirarse, incapaz de vencer, derrotado política y moralmente, impotente pese a su fuerza. Kissinger inventaba la palabra vietnamización y los Estados Unidos dejaban la guerra en manos del gobierno por ellos auspiciado en Saigón. Apenas 2 años más tarde, a comienzos de 1975, una ofensiva norvietnamita pondría rápido fin a la guerra. El régimen proamericano de Van Thieu se desmoronaba. Las líneas de defensa cedían, provincia tras provincia, y en pocas semanas el ejército sudvietnamita se retiraba en completo desorden, haciendo que Saigón se rindiese sin condiciones. El ejército de la República de Vietnam del Sur estaba muy bien organizado, entrenado y equipado, y estaba entre los más poderosos ejércitos del mundo. ¿Por qué entonces su derrota fue tan rápida? A simple vista, parece que se desmoronó en 3 meses, pero una visión más profunda revela que fue consecuencia de un proceso prolongado de más de 20 años. La guerra de Vietnam no fue una guerra convencional, sino una guerra popular y sin fronteras. Y en una guerra así, quien tiene la razón y dispone de paciencia y resistencia suficientes, acaba venciendo. ¿Teníamos la razón en el sur? Para determinarlo, se puede comparar el origen de la República del Sur, fundada por los franceses, con el régimen del norte, nacido de la Revolución de Agosto de 1945. Pensamos que durante su proceso de desarrollo, la República del Sur podría lograr la justicia, cargarse de razón. Pero la conclusión que nos ofrece la historia es que el régimen del sur no gozaba de apoyo popular, carecía de justicia y solo servía a los dueños del dinero. Tampoco tuvimos en el sur paciencia y resistencia. Nuestra paciencia y nuestra resistencia eran las de Estados Unidos. Y cuando ellos se cansaron, el sur se agotó también. Mientras tanto, las fuerzas revolucionarias mantuvieron su tesón durante 20 años. Su táctica oponía lo débil a lo poderoso, lo escaso contra lo abundante. Y sus métodos de combate desgastaban y debilitaban al ejército del sur, infectado por el sectarismo y la corrupción. Al final, cuando el Congreso estadounidense rechazó el presupuesto de ayuda de 300 millones pedidos por Nguyen Phan Thieu, nuestras fuerzas armadas se quedaron sin apoyo para seguir combatiendo. Se perdió la moral al mismo tiempo que se equivocaba la estrategia militar. Se ordenó abandonar las provincias centrales de Pleiku y Kon Tum,
en una retirada desordenada que minó nuestra moral. Las zonas militares 1 y 2 quedaron enseguida desmanteladas no por el enemigo, sino por nuestra propia falta de moral de combate. En el frente de Xuan Loc, que era decisivo para la suerte de Saigón, la división número 18, pese a estar muy bien equipada por Estados Unidos, se retiró ante la determinación de vencer que mostraban las fuerzas revolucionarias. Y ya no tuvimos más recursos para detener su avance hacia Saigón. Pensamos que si dos fuerzas tan poderosas como las que se enfrentaban reñían una batalla por Saigón, se causarían muchas pérdidas humanas y materiales. Por eso decidimos rendirnos. Los Estados Unidos nos traicionaron en los últimos momentos. Era natural que fuese así, porque tenían otras cosas de qué preocuparse. Y ya habían perdido el deseo de que Vietnam del Sur mantuviese su independencia. Solo querían que no se derramase más sangre. Y ese era un deseo común a muchos. La guerra había terminado. Tras la euforia y el pánico de sus últimos días, Vietnam entero se puso a trabajar la paz, de sol a sol en los arrozales, en los campos de labranza, en las fábricas que habían resistido a las bombas. Atrás quedaba el dolor de 1 millón de viudas, de 800.000 huérfanos, de 750.000 inválidos y mutilados, y por delante un país pobre y en ruinas. El general estadounidense Curtis LeMay había ordenado destruir cada instalación industrial, cada centro de manufactura y no detenerse mientras queden ladrillos sin separar. Se le obedeció con ferocidad y no solo fueron bombardeadas las fábricas. 3.000 grupos escolares, 350 hospitales y 1.500 enfermerías y maternidades sirvieron de blanco a la aviación norteamericana. 1.600 obras de irrigación y 1 millar de diques quedaron destruidos, provocando inundaciones y caos en la agricultura. Đất nước và nhân dân Việt Nam chúng tôi đã trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ. Nuestro país ha sufrido muchos años de guerra, cuyas consecuencias son muy graves. Los yanquis arrojaron sobre Vietnam más de 12 millones de toneladas de explosivos, cantidad que se aproxima a los 20 millones de toneladas si se contabilizan los proyectiles. Entre ellos había 40.000 toneladas de napalm. Esta enorme masa destructiva produjo grandes daños en las dos partes en que Vietnam estaba dividido. En el norte,
6 ciudades grandes, 29 municipios y 116 cabezas de distrito fueron objeto de destrucción. De las 6.000 localidades que contamos, 4.000 fueron atacadas, causando la muerte de 3 millones de personas. Los expertos militares norteamericanos calculan que en los campos de Vietnam quedaron entre 150.000 y 300.000 toneladas de bombas sin explosionar, que pueden hacerlo al recibir un golpe de azadón. Pero esa es la parte menos importante de la herencia de miseria y desolación que ha dejado la guerra. Las nuevas autoridades se encontraron con que en Vietnam del Sur había 1 millón de tuberculosos, 3 millones de parados, 4 millones de analfabetos, centenares de miles de delincuentes, hijos de la guerra y de la corrupción, sembradas por un ejército de ocupación millonario. La prostitución es otro de los problemas sociales, de los crímenes legados por el viejo régimen sudvietnamita. No conocemos la cantidad exacta de prostitutas que había cuando finalizó la guerra. Pero según las cifras dejadas por los yanquis en su propia embajada, había unas 625.000, principalmente concentradas en los núcleos urbanos. Después de la liberación de Vietnam del Sur, gracias a la atención del partido y el gobierno, creamos centros de rehabilitación para educar a las prostitutas. Gracias a ellos, muchas han vuelto a tener una vida normal y feliz. Diez años después, los centros de rehabilitación social no han concluido aún la tarea para la que fueron creados. Inicialmente encomendada a las religiosas de la Congregación Católica de Amantes de la Cruz, la reinserción de las antiguas prostitutas depende ahora exclusivamente del gobierno. Este centro se llama Escuela de la Juventud Nueva. Fue fundado en abril de 1976 con el fin de salvar a las mujeres que practicaban la prostitución durante el viejo régimen, a tantas infelices que fueron las víctimas de una sociedad en guerra. Primero se les hace un reconocimiento médico y se trata de curar sus enfermedades. Después se les enseña una profesión que les permita ganarse la vida cuando regresen a sus casas y que facilite su integración en la sociedad y el desarrollo de sus personalidades. Hasta la fecha, más de 7.000 mujeres han pasado por este centro, que desde hace 9 años alberga siempre a una media de 500 internas durante periodos de tiempo entre 12 y 18 meses. Al regresar a sus hogares, las mujeres pueden contar con la ayuda de la Federación de Mujeres de Vietnam y de las organizaciones del Poder Popular para encontrar un trabajo digno. Algunas han ingresado en cooperativas o en granjas estatales, otras se han casado. Me llamo Leti Tuyet. Nací en Saigón en 1958. Ingresé en este centro de recuperación de prostitutas en 1976. Pienso que el viejo régimen basaba todo exclusivamente en el dinero. Quien lo poseyera podía tener todo, aunque sin conocer jamás la dignidad del ser humano.
Cuando llegué a este centro, me sentí tratada con el calor humano de una familia, y ello me ayudó a progresar. Actualmente trabajo como funcionaria oficial en la misma escuela que me recuperó para la sociedad, y en un futuro próximo pienso casarme. Estas muchachas de rostros tristes fueron las compañeras y víctimas de miles de jóvenes americanos. Entrenados para matar y alejados de sus hogares, los soldados yanquis llegaban de los frentes de combate a las ciudades en busca de descanso y de placer. Se sabían odiados por la población y necesitaban desesperadamente compañía y caricias, algo que vendieron a buen precio miles de muchachas vietnamitas. Víctimas del espejismo americano, arrastradas sus vidas por el huracán de la guerra, pagan hoy sus sueños y ambiciones trabajando el esparto o el bambú en los patios de unas cárceles bien intencionadas y supuestamente redentoras, pero humillantes. De tantas noches de retaguardia, de sus historias de amor compradas, fingidas o vividas trágicamente, pero siempre repetidas, nacieron miles de mestizos, de bastardos de la guerra. Olvidados en los orfanatos, aquellos niños de Vietnam, con el estigma de unos rasgos y un color de piel diferentes, aún esperan que se decida oficialmente su destino. Il y a à peu près moins de 10.000 d'enfants. Existen cerca de 10.000 huérfanos dejados por el ejército norteamericano. Les llaman amerasiáticos, niños cruce de americanos con asiáticas. Ese es el número de criaturas que tenemos registradas, pero creo que la cifra real debe ser mucho mayor. Porque 3 millones de soldados americanos estuvieron en Vietnam y al menos 1 de cada 3 fabricó niños. Mi gobierno está dispuesto a dejar salir del país a estos niños, a que sean repatriados a los Estados Unidos. Pero es Norteamérica quien no se muestra dispuesta a aceptarlos. Cada mes autoriza la repatriación de 200, lo que supone 5 o 6 años para la repatriación total. Para nosotros, lo mejor sería acabar pronto con este problema, pero mientras permanezcan aquí, mantenemos hacia ellos una política no discriminatoria. Esos niños se encuentran en pie de igualdad con los demás niños huérfanos de Vietnam. La droga es otra de las manifestaciones del fantasma de la guerra en Vietnam. Por la Escuela de Jóvenes Nuevos, en Saigón, han pasado más de 30.000 hombres trizados por la dependencia, desequilibrados por el síndrome de abstinencia, seres sin voluntad ni horizonte a los que se intenta ofrecer una nueva oportunidad. Trường Giáo dục Lao động Thanh niên mới được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1975. Este centro de rehabilitación de drogadictos fue fundado el 23 de noviembre de 1975. Desde entonces han pasado por aquí 13.000 pacientes, entre ellos un 10% de mujeres. Su edad oscila de los 15 a los 70 años y hemos encontrado casos de dependencia de drogas durante varias décadas.
La magia médica de la acupuntura, el esfuerzo físico de la gimnasia y la ocupación de la mente en el trabajo forman una receta de esperanza para quienes cayeron en la trampa de la droga. El miedo y la soledad de los soldados yanquis se ahogaba entre pastillas, pinchazos o pitillos clandestinos. Cuando los americanos se retiraron, los datos que dejaron tras ellos hablaban de 1 millón de drogadictos, de los cuales cerca de 400.000 vivían en Saigón. Pero la más profunda huella, impresa por el terror bélico sobre la sociedad vietnamita, es la de la guerra química. Más de 45.000 litros de agente naranja fueron regados en el sur de Vietnam entre 1965 y 1970. 2 millones de hectáreas de bosque quedaron arrasadas por la acción de los defoliantes. Miles de niños han nacido con graves deformaciones físicas y otros muchos, verdaderos monstruos de la ciencia militar, no han llegado a vivir. Son los efectos posteriores de más de 100.000 toneladas de productos químicos empleados como arma. So, as you know, during 10 years, from 1962 to 71, the US Air Force has... Durante 10 años, desde 1962 a 1971, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos regó nuestro país, el sur de Vietnam, con más de 18 millones de toneladas de productos químicos. Ahora, 10 años después de que acabasen su riego químico, tras la liberación del país, las consecuencias de aquella guerra química todavía se manifiestan en los pacientes de mi hospital. Hemos recibido más de un centenar de delegaciones médicas de los Estados Unidos y de muchos países del bloque occidental, pero hasta ahora no nos han prestado ninguna ayuda concreta para que podamos estudiar con mayor detalle y mejores resultados todos los casos de malformaciones en los fetos y especialmente enfermedades como las masas hidatiformes y los coriocarcinomas. Porque en las zonas regadas con armas químicas, el índice de malformaciones y de cáncer es mucho más alto que en el resto del mundo, con un índice de más del 4%, mientras en el resto del mundo apenas llega a ser de 1 cada 2.000. Como una pesada losa, la herencia maldita de la guerra condiciona la vida de Vietnam. La última ofensiva norvietnamita provocó una riada de refugiados hacia Saigón. Era un último impulso al hacinamiento urbano, cultivado desde años atrás por la política de concentración de campesinos en aldeas estratégicas y ciudades, dictada por el mando militar americano y que empobreció los campos de Vietnam. En 1960, Vietnam del Sur, como otros países subdesarrollados, contaba con un 85% de población rural
y solo un 15% de sus habitantes vivía en las ciudades. Pero al final de la guerra no quedaba más que un 35% de campesinos, mientras el 65% de la población total se concentraba en las ciudades. Así, Saigón pasó de 500.000 habitantes a tener más de 3 millones, consumiendo hasta el 80% de la ayuda económica norteamericana. Las nuevas autoridades se encontraron ante un ejército de parados, mendigos y desarraigados viviendo en las calles de la capital sudvietnamita. Y decidieron atajar el problema devolviendo a muchos a sus localidades de origen y asentando a otros en las denominadas nuevas zonas económicas. Estructuradas en forma de comunas agrarias, estas unidades de producción están destinadas a redistribuir a la población, acabar con el paro y revitalizar los campos. Teóricamente, la integración en las nuevas zonas económicas es voluntaria. Los aspirantes y aquellos cuyo asentamiento decide el Estado pueden visitarlas, considerar su decisión durante un cierto tiempo e incluso renunciar pasado un periodo de pruebas. Pero en los últimos años se han repetido las denuncias entre el exilio survietnamita de que el gobierno de Hanoi recurre a los confinamientos forzosos en estas comunidades agrarias. Cada familia, además de trabajar 6 horas diarias en régimen de cooperativa, dispone de 1000 metros cuadrados para efectuar sus propios cultivos destinados al mercado libre. Este tipo de comercio, con cotizaciones mucho más altas que en los mercados estatales, les permite obtener unos ingresos extra. Los más jóvenes pueden estudiar, reduciendo a 4 horas su jornada de trabajo en el campo, y el Estado, además de ceder las tierras para la creación de las comunidades, se compromete a crear una infraestructura con escuelas, servicios sanitarios y otras instalaciones sociales. Sin embargo, la penuria económica, el caos heredado de la guerra, la desconfianza y la resistencia de la población del sur frente a los funcionarios llegados con las tropas del norte, además de la falta de competencia administrativa, han determinado que las nuevas zonas económicas no funcionen como debieran, y el duro norte, en lugar de abastecerse de las riquezas potenciales del rico sur, aún debe continuar sus sacrificios para enviarle regularmente alimentos. Con amargura y acaso con una cierta decepción, el pueblo vietnamita está comprobando que la paz resulta aún más difícil de ganar que la guerra, aunque se ponga el mismo coraje al trabajar que al combatir. La guerra fue larga y dura, pero se sabía que tendría un fin, y que la paz sucedería a los tiempos de dolor y de sangre. Sin embargo, con la paz, los sacrificios no han terminado. Poner al país en pie, empujarlo fuera de la ciénaga de miseria legada por las armas, levantarlo por encima de los tristes límites del subdesarrollo, es una tarea de colosos que requiere aún más sudores y esfuerzos que la victoria militar. Y Vietnam entero paga ahora el precio de su osadía histórica, de su larga lucha, de su unificación en un solo Estado. Empobrecido, con sus heridas aún abiertas, Vietnam continúa sufriendo el cáncer de los presupuestos militares sobre su débil economía. Como si fuesen incapaces de vencer al hábito de la guerra, los dirigentes de Vietnam mantienen militarizados sus aparatos políticos. Mientras las heridas de la vieja guerra se mantienen sin cicatrizar, nuevas amenazas militares proyectan su sombra sobre el futuro de Vietnam. Es como si la guerra formase parte de los destinos de Vietnam, planeando siempre como una sombra siniestra sobre su pasado y su futuro, como una pesadilla interminable.